En el nombre de Jesucristo. Amén. Esta segunda lectura del libro de Hebreos. Bueno, la carta a los Hebreos, no sabemos exactamente quién la escribió, pero pensamos que probablemente Pablo, el apóstol Pablo, escribió esa carta. Y el autor escribió esta carta, esta epístola, a cristianos hebreos, es decir, cristianos judíos, que fueron perseguidos por su fe cristiana. Entonces, ellos sentían la presión de los otros judíos, los judíos que rechazaron a Jesús. Y entonces, ellos sentían la presión de rechazar a Jesús y aferrarse a las costumbres, las leyes y los sacrificios del viejo pacto. Entonces, todas las cosas del Antiguo Testamento, el templo, los sacrificios, los sacerdotes. Y entonces el autor que escribe a los hebreos les llama a perseverar en la fe cristiana. Él dice a ellos, bueno, todo es mejor y mayor en Jesús. No, él es el gran sumo sacerdote. Él es el último, el gran sacrificio. Él dice, él enseña entonces que todas las cosas del Antiguo Testamento, el templo, los sacrificios, las leyes acerca de la comida, las fiestas de Israel, todas esas cosas señalaron a Jesús. El propósito del viejo pacto, el fin del viejo pacto es Jesús. El nuevo pacto, es decir, el pacto en Jesucristo, en su sangre derramada en la cruz, su vida dada en la cruz, su cuerpo dado en la cruz, eso es mejor, mayor que todas las cosas del Antiguo Testamento. Si ustedes rechazan a Jesús, el Hijo de Dios, ustedes no entienden el viejo pacto. Ustedes no entienden las escrituras, ustedes no entienden el Antiguo Testamento. Y en este capítulo para el día de hoy, capítulo 11, donde él repite más o menos da un resumen de uno de los héroes del Antiguo Testamento. Y él dice, bueno, si ustedes, más o menos él dice, bueno, si ustedes rechazan a Jesús, si ustedes dicen que Él no es el Salvador, si ustedes rechazan la fe verdadera, bueno, los héroes del Antiguo Testamento no son de su historia, ¿no? Porque los héroes, los santos fieles del Antiguo Testamento, ellos confiaban en la venida del Mesías, la venida del Hijo de Dios, Jesucristo. Y él sabe, él entiende la persecución, la presión que ellos experimentaron. Y entonces él está diciendo, bueno, yo sé que ustedes están sufriendo tanto por su fe. Ustedes ven su alrededor y ¿qué ven? Angustias, ¿no? Temores, ¿no? Lágrimas. Pero él dice que nosotros esperamos algo que no se ve. Nosotros esperamos la patria celestial. Nosotros esperamos la ciudad y el arquitecto y el constructor de esa ciudad es Dios. Nosotros esperamos algo que no se ve. Es lo que dice es la fe. ¿Qué es la fe? Tener fe es estar, escribe el autor, tener fe es estar seguro de lo que se espera. Es estar convencido de lo que no se ve. Pero él da el ejemplo de los santos del Antiguo Testamento como ejemplos para nosotros, para fortalecer nuestra fe. Él está diciendo, bueno, ellos también pasaron por pruebas. Ellos entonces estaban convencidos de lo que no se ve. Ellos esperaron esa patria. Ellos esperaron la venida de Jesucristo. Entonces,
fíjense en el ejemplo de ellos. Como ellos sufrieron, pero ellos quedaron firmes en esa fe. Y él dice, habla de la creación del mundo. Por la fe, entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Entonces, el autor establece que así es como obra Dios. Antes de la creación del universo no se veía nada, pero de nada, con su palabra, Dios creó todo el universo. Que haya luz y hubo luz. Entonces, el universo hecho de lo que no se veía. Así es como nosotros vivimos como cristianos, sabiendo que vamos a recibir algo que por ahora, no se ve. Y el primer héroe, digo, que menciona es Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. ¿Quién recuerda? ¿Quién era Abel? El hijo de... Ok, excelente. Abel y Caín. Sí, excelente. Los primeros hijos de Adán y de Eva. Y dice que por la fe, Abel ofreció un sacrificio, una ofrenda más aceptable que el sacrificio de su hermano Caín. Bueno, ¿por qué era más aceptable? Bueno, porque Abel ofreció ese sacrificio en fe en Dios. ¿Qué veían, qué vieron Caín y Abel? Ellos cuando ofrecieron ese sacrificio, estaban en el paraíso de Edén. No, recordamos que antes del nacimiento de ellos, el Señor había expulsado a Adán y Eva del paraíso por su pecado, por su desobediencia. Pero vemos la fe de Abel. Él no guardó rencor contra Dios. Mirando a su alrededor y con el trabajo tan duro, ¿no? Con el sufrimiento de vivir en un mundo maldito. Él no dijo, bueno, ¿por qué ya no estamos allá en el paraíso? ¿No? Él no estaba enojado con Dios, aunque lo que él veía era sudor, espinas, trabajo difícil, sufrimiento. No, porque él tenía fe en la venida del nuevo Adán, la descendencia de la mujer, es decir, el Mesías, es decir, Jesús. Él quien vendría como el sacrificio agradable, el Cordero de Dios que daría su vida para que nosotros, para que tú entres en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Después el autor menciona a Enoc. ¿Quién sabe quién era Enoc? Una figura histórica, pero una figura que no es bien conocida. ¿Alguien sabe Enoc? Bueno, Enoc es de Génesis capítulo 5 y sabemos muy poco de él. Entonces, en Génesis 5, después de Caín y Abel, Moisés escribió una genealogía de los descendientes de Adán. Y el séptimo hombre después de Adán, la séptima generación después de Adán era Enoc. No hay una lista de los descendientes de Adán.
en esa lista, lo que nosotros leemos es, bueno, este hombre engendró a su hijo. Y él vivió por unos años más y él murió. Su hijo vivió por unos años más y él engendró a su hijo. Pero eventualmente, después de unos años más, él murió. Pero esa genealogía de Génesis 5 es una lista de nacimiento, pero también de la muerte, ¿no? Entonces, Enoch en una lista de muertes, ¿no? Pero, ¿qué pasó con Enoch? ¿Cuál es la cosa extraordinaria que él experimentó? Él no murió. Es lo que escribe Moisés en Génesis y también el autor a los Hebreos. No murió, sino traspuso sin morir el umbral de la muerte. En Génesis 5 leemos, anduvo siempre con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Él no murió, pero el Señor lo tomó. Él entró al cielo, él fue a la presencia de Dios sin morir. Por la fe. Por la fe, el Señor lo recibió. Por la fe, Él no murió. Por la fe, Él era agradable a Dios. Aunque Él estaba en esa lista de muerte tras muerte, tristeza tras tristeza, Él confiaba en el Señor. Aunque Él veía la muerte, Él ponía su confianza en el Señor, sabiendo que el Cristo, el que es la vida, vendría a morir, pero también a resucitar, para que Él y para que nosotros resucitemos y vivamos eternamente con Dios. Después, Noé. Todos nosotros sabemos quién era Noé. Noé con el diluvio y con el arca. Nosotros no sabemos cuánto tiempo pasó entre la advertencia, cuando el Señor advirtió, bueno, voy a enviar un diluvio y voy a destruir, lavar todo el mundo, y cuando por fin el Señor envió ese diluvio. Pero sabemos por décadas, Noé construyó esa arca. Y yo supongo que sus hijos, las esposas de sus hijos y su esposa le ayudaron en la construcción de esa arca. Pero ¿qué hizo el resto del mundo mientras Noé estaba construyendo el arca? Burlándose de él, ¿no? Noé, dinos otra vez qué estás haciendo. Bueno, ya les he dicho que estoy construyendo un arca porque, bueno, el Señor va a destruir el mundo, va a enviar un diluvio mundial. Noé, tú estás loco, ¿no? Tú y toda tu familia, ustedes están locos, ¿no? Pero por décadas, por años, Noé siguió fielmente, por la fe, en la construcción de esa arca. No prestó atención a las burlas de los incrédulos, aunque él no veía por un tiempo el diluvio, ¿no? Pero él confiaba, bueno, el Señor nos ha dicho que va a juzgar el mundo. Él no se avergonzó de Dios y de su juicio. Tampoco nosotros no nos avergonzamos de Dios y de su juicio, ¿no? Mientras el mundo se burla de
nosotros, bueno, ustedes los cristianos que creen en Dios y que un día vendrá el Señor para juzgar al mundo, ustedes están locos. No, por la fe, nosotros seguimos fielmente obedeciendo al Señor. Nosotros sabemos que Él vendrá en el día final, ¿no? Para juzgar al mundo. Pero nosotros, los que hemos pasado por el diluvio bautismal, nosotros no seremos llevados, sino que entraremos el mundo restaurado, el mundo lavado. Después de Noé, él menciona a Abraham. Y escuchamos, bueno, él también se llamaba Abraham. Antes, como escuchamos en la lectura del Antiguo Testamento de Génesis 15. Abraham, recordamos, él era el padre de todo el pueblo de Israel. Abraham, ¿cómo se llamaba su hijo? El hijo prometido, Isaac. Isaac engendró a quién? ¿Quién era el hijo de él? Bueno, el hijo Esaú, pero también Jacob. Abraham, Isaac y Jacob o Israel. Pero cuando el Señor llamó a Abraham por la primera vez, sabemos que Abraham era un pagano viviendo en su hogar, en su tierra. Pero el Señor en su misericordia llamó a Abraham. Abraham, vete de acá con tu esposa y vayan a la tierra que yo les enseñaré. ¿Lo hizo Abraham? Sí. Por la fe, él obedeció. Él dejó su casa, ¿no? Y por el resto de su vida, él vivía como extranjero. Por la fe, él obedeció a Dios. No es fácil, ¿no? Dejar su casa, dejar su tierra, su patria, ¿no? Y ir a un lugar desconocido. Pero por la fe, él lo hizo. Él obedeció a Dios. Pero algo que vemos en el resto de la vida de Abraham y en las vidas de su hijo Isaac y su nieto Jacob, vemos que el Señor muchas veces recordó a ellos de sus promesas. Abraham, yo estaré contigo. Abraham, yo te voy a bendecir. Abraham, yo voy a dar a tus descendientes la tierra prometida. Abraham, yo te voy a dar ese hijo por tu esposa Sara. El Señor siguió repitiendo las promesas a Abraham. En eso nosotros vemos que la fe de Abraham, la fe de nosotros, tiene que ser fortalecida, ¿no? Y cómo Dios fortalece nuestra fe. Bueno, al seguir repitiendo a nosotros sus promesas. Por esto tenemos que escuchar día tras día, domingo tras domingo, las promesas de Dios. Las promesas de esa patria celestial. Y por fin, Sara. El autor de los Hebreos menciona a Sara, la esposa de Abraham. Y dice que por la fe, ella recibió fuerzas para concebir y dar a luz. Ella era una mujer vieja, una mujer estéril, pero por
la fe, ella recibió el poder para concebir. Por la fe, nosotros recibimos lo que Dios nos promete. Por medio de la fe, nosotros recibimos lo que Dios nos promete. Necesitamos preguntarnos, ¿cuáles son las promesas que Dios nos da? Dios nos promete que vamos a conseguir ese trabajo que queremos. Él nos promete eso. ¿En qué versículo leemos eso? Dios nos promete que siempre tendremos salud. ¿En qué pasaje leemos eso? Bueno, Dios nos promete que nuestros familiares van a llegar aquí a los Estados Unidos. ¿En qué versículo leemos eso? Bueno, nosotros no debemos asignar a Dios promesas que Él no nos ha dado. Pero recordamos que las promesas que Él nos ha dado sobrepasan cualquier promesa que nosotros podríamos imaginar. Nuestro Señor nos ha prometido esa herencia, esa patria, esa ciudad celestial, donde nosotros estaremos con Él para siempre. Amén. Nos ponemos de pie para la oración de la iglesia.